Hola, bueno, hoy vamos a hacer una forma cerrada en el torno, ¿sí? Bueno, la parte lisa la ponemos en la base, damos unos golpes, vamos a partir haciendo un cilindro, después le vamos a dar una forma redonda por dentro y después lo vamos a empezar a cerrar. Esto es lo que nos va a permitir después, con esta forma cerrada, podemos hacer una tetera, podemos hacer una cajita, podemos hacer una luminaria, podemos hacer una lámpara, dependiendo también de la cantidad de pasta que uno tenga, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con el centrado. Si no la tenés muy clara con el centrado, mírate un video en este mismo canal que explico bien las pautas para centrar. Bueno, mayor velocidad. Hacemos fuerza con la de costado, hacemos fuerza con la de arriba, hacemos fuerza con la de costado, fuerza con la de arriba. Cuando hacemos fuerza con la de arriba, contenemos con la mano de costado, la mayor velocidad y ahí. Punto de apoyo, rodillas a la misma altura. Ahí va. Ahí estaría centrado. Bajamos la velocidad, sacamos despacio las manos del torno, apoyamos los dedos sobre la pella y vamos con los gordos para abajo. Esta es una forma y también puedes hacer esto, también, para ir para abajo. Siempre con ayuda de agua. Bueno, podemos ir con los gordos para abajo, conteniendo con el resto de los dedos. O podemos ir con toda esta mano para adentro y el gordo para afuera y ahí contenemos también. Son dos formas para abrir. Ahí, ahí. ¿Sí? Siempre saquemos el agua que queda adentro. Y le tenemos que poner siempre agua a la pasta por fuera. Enderezamos la base con la esponja. Y ahí va. Tijera con estas dos. Y esta contiene. Vamos a empezar a subir. Entonces, con esta parte y con esta parte de los dedos de adentro, vamos así. Ahí la pasta en el medio. Bajamos la velocidad y subimos. Las dos manos hacen la misma presión porque vamos a ir para arriba. Llegamos arriba, sacamos las manos. Volvemos a hidratar, sacamos el agua de adentro. De vuelta con esto y con esta parte vamos a subir. Menos velocidad, subimos. Siempre las manos que se puedan ver a un costado y ahí subimos. Ahí tenemos el cilindro. Todas las formas parten de un cilindro que luego deformamos para crear otras formas. Entonces, vamos a terminar de subir la pasta de adentro, de abajo. Ahí estamos. Tenemos que tratar de llegar arriba con bastante pasta, no con la pasta muy finita, porque si no cuando lo tratamos de achicar se nos va a doblar todo. Bueno, para empezar a cerrar, primero vamos a hacerle la panza, haciendo más fuerza con la de adentro que con la de afuera. Ahí. La de afuera contiene, la de adentro hace la panza. ¿Sí? Ahí va. Agua.
Las dos manos empiezan a hacer fuerza hacia el centro, paralelas. Despacito, dándole tiempo a que la pasta se acomode. Llegamos a la boca, volvemos abajo. Volvemos a achicar. Ahí, le damos tiempo para que la pasta se acomode. Volvemos a cerrar. Y ahí. De ahí. Una tijera. Y ahí cerramos. Una vez que está cerrado, le retiramos el material que tiene así como una baba, se la sacamos. Le podemos variar la forma, porque tenemos como un aire adentro. Aplicándole una fuerza va a ir cambiando de forma. Por ejemplo, ahí, despacio, ahí. ¿Sí? Si quiero que vuelva la forma de antes, le hago fuerza en los costados hacia el centro. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta de no hacerla muy pesada porque después la voy a tener que retornear solo por fuera. Entonces, si la hago muy pesada, salvo que sea una tetera que la puedo cortar y la puedo retornear por dentro, pero si fuera una luminaria redonda, circular, la voy a poder retornear únicamente por fuera, entonces se me va a achicar mucho la forma. Entonces hay que tener en cuenta eso al momento de cerrar, de que no tenga las paredes demasiado finitas y que me quede material también como para retornearlo. También supónganse que si ustedes querrían sacar de acá después la tapa de una tetera, pueden hacer el agarre de acá mismo. Pueden acá. Hacer una fuerza acá. Y pueden hacer la tapita de acá arriba. O sea, van a hacer este vendría a ser el cuerpo de la tetera. Y esta vendría a ser la tapa. Ahí va. Siempre tiene que tener un agarre acá para que nos deje agarrar la tapita. Entonces este va arriba, el gordo va arriba y estos se meten acá abajo. Bueno, y como último le hacemos un agujerito acá para que cuando empiece a achicar nos exploten y lo sacamos así, muy simple. Se tira agua de vuelta acá abajo con la tanza, pasamos por abajo, ahí ya se movió, limpiamos, lo volvemos a pasar, manos limpias, empujamos, mano abajo y ahí sacamos. Listo. Bueno, espero que les haya sido útil y cualquier duda o consulta me escriben.